¿Qué nos dice este manual? Nos presenta un índice, generalidades, capítulos, nos clasifica las carreteras, criterios y controles básicos para el diseño geométrico. Además de esto nos indica el diseño geométrico en planta, perfil y secciones. Eso de acuerdo a este manual vamos a dividir nuestros módulos, ¿no? Entonces vamos a ir al módulo 1. Vamos a hacer un sobresalto aquí. Es importante que para un diseño geométrico de carreteras tengamos claro qué es la norma, ¿no? En sí, casi el 100%. Porque normalmente nosotros somos muy superficiales, ¿no? Entendemos cómo se hace una curva, cómo se hace un peralte y terminó, ¿no? A veces las cosas simples son de mayor envergadura o de mayor importancia en un proyecto de carreteras. Bien, dice, este manual está dividido en 6 generalidades, ¿no? Fíjate acá las generalidades dicen 6 capítulos. De acuerdo a esto vamos a tener diferentes capítulos y es importante saber esto de acá, ¿no? Tú debes conocer qué es el SNIP, el MTC, la policía, el SLAMP es Sistema Legal de Unidades Medidas del Perú, ¿no? ASHTO, que es importante en transportes, etcétera. Sistema internacional que todos usamos, ¿no? Y las unidades de medidas también. Para taludes, acuérdate que los taludes se miden vertical entre horizontal, ¿no? Muchas veces nos confundimos con eso. Es algo simple, pero nos confundimos con eso. Y ahora vamos a entender qué es una carretera, por ejemplo. ¿Qué es una carretera? Glosario de términos. Este es muy importante. Nosotros como ingenieros debemos tener un vocabulario bien adecuado para poder tratar de estos temas. La definición de los términos usados en el presente documento corresponde al glosario de términos de uso frecuente de proyectos de infraestructura vial. Dice, entonces asimismo se incluye los siguientes términos que serán de uso exclusivo para el presente anual. ¿Qué es una carretera? Es un camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos 2 ejes. Una carretera de por lo menos 2 ejes, ¿no? No te dicen que es una carretera para bicicletas, cuyas características geométricas tales como que, mira, fíjate qué características tiene. Tiene pendiente longitudinal, tiene pendiente transversal, no te olvides, tiene sección transversal, superficie de rodadura y además elementos de la misma. Mira, tiene pendiente longitudinal, que significa que es una pendiente de inclinación. ¿Qué más tiene? Tiene sección transversal, fíjate, tiene pendiente transversal, que significa inclinación, ¿no? Inclinación y además superficie de rodadura y demás elementos. Deben cumplir las normas técnicas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora definimos qué es un derecho de vía. Dice faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la carretera y todos los elementos que la conforman. Dice faja de terreno de ancho de vía, ancho variable. Ancho variable. No ellos dicen que el ancho de una carretera tiene que ser fijo en todos los tramos, ¿no? Variable, ¿no? De acuerdo a la orografía, de acuerdo a la topografía, de acuerdo a las pendientes, de acuerdo a la zona de uso, de acuerdo a la cantidad de vehículos que transitan por la zona, vamos a verificar qué ancho lo va a instalar el ingeniero o consultor en este caso. Bien, estudio de impacto ambiental. Es importante para garantizar la seguridad y funcionamiento hidráulico en los ríos, quebradas y otros no están limitadas a caja de terreno, constituyen derecho de vía. Dice estudio de impacto ambiental. Está dirigido a identificar los cambios que se generan, el tránsito vehicular y peatonal existente, ¿no? Que significa el estudio de impacto vial. Es aquel dirigido a identificar los cambios que se generan en el tránsito vehicular y peatonal existente, como consecuencia de la implementación de un proyecto o instalación dentro o fuera del derecho de vía de la carretera. Y establecer la solución para mitigar los impactos que pueden producirse por su funcionamiento. Esto es bien importante, ¿eh? Plataforma logística, área dentro del cual se realizan diversas actividades relacionadas con el transporte intermodal y su gestión. Sección transversales. ¿Qué es una sección transversal? Antes hablábamos de una sección transversal, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Fíjate que acá tenemos sección transversal general y sección transversal. Hay que entender cuál es la diferencia. Y además tenemos especial. Entonces eso deben ser diferentes, ¿verdad? Dice sección transversal, representación de una sección de la carretera en forma transversal al eje y las distancias específicas. ¿Esto a qué nos dice? ¿A qué se refiere las distancias específicas? Se refiere al ancho de vía, a la berma, a las cunetas, etc., a la zanja de coronación y demás. Todo esto se representa en un plano de sección transversal. Además, y distancias específicas que nomina y dimensiona los elementos que conforman la misma. Hay dos tipos de sección transversal, fíjate, general y especial. Ahora vamos a entender
como es general y especial. Dice. Está conformada por los elementos de la carretera, tales como la calzada. La calzada es por donde pasan los vehículos. La superficie de rodadura es el mismo. Constituido por los carriles, también se conocen como carriles. Las bermas que van a los costados de la vía. Los taludes, sistema de drenaje, que en este caso son cunetas, alcantarillas, zanja de coronación, badenes y otros. Y obras complementarias como muros, ductos, cámaras de fibra óptica. Cámara de fibra óptica también te voy a enseñar cómo se realiza, cómo se instala. Elementos del sistema de señalización, seguridad vial e infraestructura para dispositivos de control de tránsito inteligente y otros. Fíjate que todo esto engloba, esto se realiza de acuerdo por kilómetros, no necesariamente 1 kilómetro o 2 kilómetros. Entonces vamos a leer la norma a ver a cada cuánto nos obliga colocar las secciones transversales. Normalmente, si tú quieres tener un proyecto bien adecuado y la supervisión te realiza, viene a supervisar estas actividades de acuerdo a secciones transversales a cada 5 metros. Eso sería lo óptimo. Pero cuando tú ya tienes vías bien largas, de kilómetros bien elevados, es muy difícil realizar un control así. Generarías mucho pérdida de tiempo. Ahora, sección transversal especial dice, corresponde a los tramos de carretera que requieren soluciones de carácter integral o situaciones extraordinarias. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en un tramo de carretera voy a realizar un montón de instalaciones de estructuras, de obras de arte o estructuras de obras complementarias. ¿Estamos? Bien, dice zonas como de concentración de personas, comercio, tránsito de vehículos, etc., ¿no? O sea, mi sección transversal no va a ser lo mismo que cuando yo esté en una vía de acceso, por ejemplo, una vía no carretera normal, que cuando yo esté en una ciudad. Esos son especiales, ¿no? Además, que en este podemos hacer interconexión con el sistema vial local, puentes, también es algo especial, túneles y otros, ¿correcto? Además, está conformada de algunos elementos de sección transversal general por vías auxiliares, vehiculares o peatonales. Por ejemplo, serían como sus redes colectoras, ¿no? Bien, tramos homogéneos. Dice, son aquellos que el diseñador identifica a lo largo de una carretera. Homogéneo viene de la palabra igual, ¿no? Similar. Bien. Velocidad de diseño de tramo homogéneo. Es la base para la definición de características de los elementos geométricos incluidos para un tramo homogéneo. Velocidad de operación. Es la máxima velocidad o la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos en un determinado tramo de una carretera. Si tú te das cuenta cuando has viajado, te fijas, en los tramos de vía hay letreros o señales de tránsito que te indican a qué máxima velocidad puedes ir. O sea, ese tramo de carretera está diseñado para ir a esa velocidad máxima. Pues sobre todo ocurre en las curvas, ¿no? Te dicen, tienes que viajar a 30 km por hora, entonces tú deberías hacer caso como conductor. Y como ingeniero, es tu obligación realizar esa señalización a la hora de realizar un expediente técnico. Porque finalmente la ejecución de la obra es la extracción de todo lo que dice el expediente técnico. Instalar todo lo que me dice el expediente técnico. Entonces vamos a entrar al capítulo número 1. Estuvimos en generalidades, tuvimos algunas definiciones. Antes de pasar al capítulo 1 vamos a realizar un repaso muy importante. ¿Qué es una carretera? Camino para el tránsito de vehículos. Sí. Derecho de vía dice faja de terreno de ancho variable. Dice dentro del cual se encuentra la carretera y todos los elementos que lo conforman. ¿Estamos? O sea, yo cuando voy a hacer un corte para instalar una carretera, eso es mi derecho de vía. ¿Estamos? Bien. Estudio impacto vial, dice, es aquel que dirigido a identificar los cambios que se generan en el tránsito vial y peatonal, ¿no? O sea, cuando yo instale mi carretera, ¿qué va a pasar, no? Yo debo tener algunas hipótesis muy exactas casi, o sea, que yo no me puedo equivocar, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, si instalo esta carretera de tal localidad a la otra de una localidad a la localidad B, me va a generar tanto por ciento de ingreso anual, o cada 2 años o 3 años. Plataforma logística, área dentro del cual se realizan diversas actividades relacionadas al transporte intermodal y su gestión, que incluye, entre otras, transferencia de carga, logística y distribución, y está provista por los servicios públicos y privados necesarios para su funcionamiento. Sección transversal general, sección transversal especial, ¿no? En la general solamente indico mi ancho de vía, mis obras de arte, ¿no? En este caso, sección transversal especial, tengo que verificar si estoy haciendo un puente, si estoy haciendo un túnel, en la cual yo indico además si es una zona de comercio, concentración de personas, etc. Esto realmente el especial ocurre en una localidad, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que un puente no necesariamente está en una localidad. Entonces, esto de acuerdo a nuestras necesidades, vamos a verificar si es una sección transversal especial o general. Muy bien, ¿y tramos homogéneos a qué se refiere? Son tramos en la cual la vía tiene la misma sección transversal y la misma sección transversal y pendientes hasta ancho de berma, ancho de calzada, etc., ¿no? Muy bien. Velocidad de diseño de tramo homogéneo. Ahora, velocidad de operación. ¿En dónde se indica esto? En un plano de seguridad, no en plano de señales informadas, señales de tránsito, ¿no? Ahí vamos a indicar esto. Clasificación de las carreteras. Las carreteras se clasifican en diferentes clases, ¿no? Tenemos carreteras de primera clase, autopistas de segunda clase, carreteras de primera clase, carreteras de segunda clase, carretera de tercera clase
Y fíjate, trochas carrozables. Total, entonces nuestra clasificación según el DG de 2018 nos dicen que son 6 clasificaciones. Vamos a verificar aquí, entonces dice autopista de primera clase. Son carreteras con índice medio diario anual, índice medio diario anual mayor a 6.000 vehículos por día. O sea, normalmente esto ocurre en ciudades importantes, por ejemplo en Lima, ¿no? O por ejemplo en la Panamericana. Esta es una autopista de primera clase. De calzadas divididas por medio de un separador central mínimo de 6 metros. Esto tú tienes que saber. Este manual es como una Biblia. O sea, el manual te dice cuánto tú tienes que instalar de acuerdo a tu IMDA. Cada una de las calzadas debe contar con 2 o más carriles de 360 de ancho mínimo. Fíjate, para una carretera de primera clase, una autopista de primera clase, perdón, con control total de accesos, ingresos y salidas, que proporcionan flujos vehiculares continuos, sin cruces, o pasos a nivel y con puentes peatonales en zonas urbanas. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que aquí tú no puedes colocar semáforos, eso tiene que tener continuidad. Si es necesario, en este tipo de autopistas se realiza la instalación de vías de evitamiento. Y algo bien importante en las autopistas de primera clase: la superficie de rodadura de esta carretera deberían ser pavimentadas. Autopistas de segunda clase son carreteras de índice medio diario anual entre 6.000 a 4.001 vehículos por cada día, de calzadas divididas por medio de un separador central que puede variar de 6 hasta 1 metro. Acá fíjate que ya nos reduce el separador central, en cuyo caso se instalará un sistema de concentración vehicular. Cada una de las calzadas debe contar con 2 o más carriles de 360 de ancho mínimo, con control parcial de accesos, etc. Y también tiene que ser pavimentada, obligatoriamente. Pero no nos dicen si es flexible o rígida. Normalmente en las autopistas son de pavimento flexible, ¿no? Carreteras de primera clase son carreteras con un índice medio diario entre 4.000 a 2.001 vehículos por cada día, con una calzada de 2 carriles de 360 de ancho como mínimo. Puede tener cruces o pasos vehiculares a nivel. Y en zonas urbanas es recomendable que se cuente con puentes peatonales. También aquí nos recomiendan que tiene que haber puentes peatonales. O en su defecto dice con dispositivos de seguridad vial. En este caso tú ya puedes poner un semáforo, por ejemplo. ¿Viste? Aquí tú puedes poner un semáforo. Y deben ser pavimentadas. Ahora tenemos las carreteras de segunda clase. Son carreteras con índice medio diario anual entre 2.000 a 400 vehículos. Eso es la carretera que unen provincias, ¿no? Normalmente las carreteras que unen provincias. Con una calzada de 2 carriles de 330. Fíjate que hasta las carreteras de primera clase teníamos nuestra calzada de 360. Ahora ya tenemos 330. Mínimo, ¿eh? No que es fijo, mínimo, de ahí hacia arriba. Puede tener cruces o pasos vehiculares a nivel, y en zonas urbanas es recomendable que se cuente con puentes peatonales. Superficie rodadura debe ser también pavimentada. Fíjate. Carreteras de tercera clase. Dice, son carreteras con índice medio diario anual menores a 4.000 vehículos por cada día. Perdón, 400 vehículos por día. Con calzada de 2 carriles 3 metros de ancho mínimo. O sea, para carreteras de tercera clase son las carreteras que unen distritos, ¿no? Ahí pasan máximo 10 carros, 15 carros, etc. O hasta hay días que van solamente un carro, o hay días que no van ningún carro. Entonces, estos son carreteras de tercera clase. De manera excepcional, estas vías podrán tener carriles hasta 2.50. Mira que la facilidad que nos dan, ¿no? Nuestra vía podrían tener hasta carriles de 2 metros 50, contando con el sustento técnico correspondiente. O sea, yo soy ingeniero consultor. ¿Qué debería hacer, por ejemplo, en una zona empinada? Y es pura roca. Y tal vez en el expediente técnico no me hicieron el cálculo para voladura, para realizar movimiento de tanto volumen de piedra. Eso sería un factor económico. Y como las carreteras, su sistema de contratación están a precios unitarios, no hay ningún problema. Ahora, lo que pasa es, ¿qué tal esa piedra es una roca en descomposición? O sea, yo una voladura se viene todo el cerro, en este caso. Entonces, ¿qué debo hacer? Reducir mi ancho. Y entonces yo puedo tener una carrila de 250. Y ese es un sustento técnico. ¿Y quién me lo tiene que autorizar? Un geólogo. Obligatoriamente un geólogo. Me dice, si tú haces un corte hasta aquí, ocurrirá que todo ese talud se puede venir. Y entonces, ese es un sustento técnico. Bien, esas carreteras pueden funcionar con soluciones denominadas básicas o económicas consistentes. Ya te dije, ¿no? Básicas o económicas. Dice, consistente en la aplicación de estabilizadores de suelos, emulsiones asfálticas y o micropavimentos. En afirmado, en la superficie de rodadura, dice, en caso de ser pavimentadas deberán cumplirse con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras de segunda clase. Fíjate qué es lo que tiene que ocurrir. Si voy a pavimentarlo, tiene que tener, dice, condiciones geométricas como si fuera una carretera de segunda clase. Bien,
Y por último, ¿no? Nuestras carreteras que todo el mundo conocemos, las trochas carrozables. Son vías transitables que no alcanzan las características geométricas de una carretera. Por lo general tienen un índice medio diario anual de 200 vehículos por día. Sus calzadas deben tener un ancho mínimo de 4 metros, cuyo caso se construirán ensanches denominadas plazoletas, o sea, cada 500 metros, ¿no? Eso ya es obvio, eso sabemos todos de memoria, porque todos hemos viajado en algún momento en áreas locales, ¿no? De un distrito a otro. Entonces, tiene que haber plazoletas cada 500 metros. Entonces, ¿para qué? Para que haya cruce de vehículos, ¿no? Y si tengo un vehículo en sentido contrario al otro, ahí yo puedo realizar mi cruce. Y tu ancho mínimo tiene que tener 4 metros. Mínimo 4 metros. Y la superficie de rodadura nos limita aquí, si nos dice, o nos da la libertad de realizar entre ser afirmada o no afirmada. No nos dice realizar pavimentado. Nos dice afirmar o no afirmar, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, es obvio, ¿no? Terminado con la sección número 1, ahora pasamos a la definición orografía de carreteras. Ok, vamos a nuestro eje y vamos a continuar. Bien, las carreteras en el Perú, dice, en función de la orografía predominante de terreno por donde discurre su trazo, se clasifican en, fíjate cuántos tipos, en 4 tipos. Ya está, en 4 tipos. Tiene pendientes transversales al eje de vía menores o iguales al 10% y sus pendientes longitudinales son por lo general menores al 3%. Fíjate, es un terreno plano, tipo 1. Dice, tiene pendientes transversales del eje de vía, o sea, las que son inclinadas. ¿A cuánto? O sea, la sección transversal, donde vas a hacer tu corte, ¿qué ocurre? Dice, son menores al 10%. 10%, entonces dices, por cada 10 metros de elevación en vertical, tienes 100 metros de horizonte. ¿Estamos? Muy bien. Y sus pendientes longitudinales son por lo general menores a 3%. O sea, en cada 3 metros de elevación, corro 100 metros de largo. Demandando un mínimo de movimiento de tierras, por lo que no presenta mayores dificultades en su trazo. Nosotros, si tenemos este tipo de orografía, no podemos sufrir. Bien, terreno ondulado. Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11% y 50%. Y sus pendientes longitudinales se encuentran entre 3 a 6%. Demandando un moderado movimiento de tierras. Moderado, ¿no dice acá? Nos dice, ¿qué nos dice aquí? Un mínimo, y aquí un moderado. Lo que permite alineamientos rectos, alternados con curvas de radios amplios y sin mayores dificultades en el trazo. Fíjate que todos los tipos de vías, según su orografía, son simples, ¿no? Son fáciles de hacer su trazo. Ahora vamos aquí a los un poquito más peligroso y el más peligroso. Vamos aquí. Terreno accidentado. Dice, pendientes transversales de entre el 51 y el 100%. ¿Qué significa? 100% ¿cuánto representa? ¿Qué ángulo? 45 grados, ¿no? 1 y 1, ¿no? Por cada 1 metro de alto, tengo 1 metro de ancho. Y sus pendientes longitudinales previamente se encuentran entre el 6 y 8%. Por lo que se requiere importantes movimientos de tierra. Es obvio, ¿no? Hago mi calzada, etc. Y cuando ya quiero hacer mi zanja de coronación, etc., hay un montón de movimiento de tierras, ¿no? Con mi talud incluido. Por lo cual representa dificultades en su trazo, es obvio. Vamos. Tiene pendientes, terreno escarpado, tipo 4. Tiene pendientes transversales al eje de la vía superiores al 100%. Significa que ya estamos superiores a 45 grados. 45 grados bien empinado, ¿no? Y sus pendientes longitudinales excepcionales son superiores al 8%. Fíjate, no es una carretera bien empinada, exigiendo el máximo de movimiento de tierras, razón por la cual se presentan grandes dificultades en su trazo.